Y vamos a ver que ahora nos introducen estos dos personajes, Zacarías y Elizabeth. Zacarías era un sacerdote levítico y Elizabeth era también descendiente de la tribu de Leví, y era la esposa de este sacerdote importante que se llama Zacarías. Sigamos leyendo. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda de incienso. Aquí vemos mucha información que nos da el autor. No solamente simplemente Zacarías era un sacerdote y su esposa era Elizabeth, sino dice que estas personas, ambos, eran justos, intachables. Obviamente no podemos decir jamás ni nunca que ellos son sin pecado, porque eso sería ir en contra de lo que dice la palabra de Dios. Todos nacemos con una naturaleza de pecado y desde pequeños estamos inclinados a hacer el mal en referente a la ley perfecta y santa de Dios. Tenemos que hacer esa distinción porque una cosa es hacer el mal de acuerdo a la ley del gobierno actual y una cosa es hacer el mal de acuerdo a la ley perfecta y eterna de Dios. Por ejemplo, para dar un ejemplo, el mentir, el dar falso testimonio es pecado, ¿verdad? Es desobediencia a la ley eterna y perfecta de Dios. Ahora bien, puede ser que yo viva en un país donde el mentir no es en contra de la ley y yo puedo mentir y no hay ningún problema con eso. ¿Me entiendes lo que les quiero decir? Estas personas son intachables siguiendo todos los preceptos de Dios. No son sin pecado, lo que quiere decir que esas personas cuando fallaban, cuando pecaban, iban y hacían ofrendas de sacrificio, se arrepentían de sus pecados. Y eso nos deja saber que Dios siempre perdona a aquella persona que se arrepiente de corazón y viene delante de Él con un corazón humillado, reconociendo su error, ¿verdad? Para que nosotros podamos tener una buena relación con Dios y el pecado no nos aleje de Dios. Vamos a ver mucho más de ese tema del arrepentimiento más adelante, pero vemos que eso es lo que está sucediendo en la vida de estas dos personas importantes en la vida de Jesús y obviamente vamos a ver en la vida de Juan el Bautista. Pero nos dice algo más. Nos dice que estas personas, aunque eran siervos de Dios, eran justos e intachables, eran ancianos y Elizabeth era estéril. Hay escritos de bastante principios de siglo de la vida de estas personas y se dice que estas personas al momento que esto sucede tenían alrededor de 80 y algo años Elizabeth y 90 y algo años Zacarías. Eran personas ya canosas, viejitos. Tú sabes, cuando uno llega a esa edad, los huesos, los músculos como que se secan y te ponen flaquito, débil. Y este es el estatus de estas dos personas. Toda la vida le han dedicado el servicio al Señor, han amado a Dios y se nota por lo que Dios escribe de ellos, pero ya están ancianos. Y Elizabeth nunca pudo tener un hijo porque era estéril. Y ya en su entrada de edad, pues ya es muy tarde, ¿no? Y Zacarías le tocaba entrar y dar sacrificio en el templo, como dice aquí, ¿verdad? Entonces, durante aquella época, habían demasiados sacerdotes. Y era probable que si te tocaba una vez entrar al templo, era mucho. Entonces, se hacían sorteos y cada persona tenía un turno. Y le tocó, ¿verdad? Por gracia de Dios, le tocó que era el turno de Zacarías. Y nos vamos a dar cuenta que no hay aquello que llamamos coincidencia, eso no existe. Todo está ordenado por Dios al momento perfecto de Dios para que las cosas sucedan de acuerdo a la voluntad de Dios. Y le tocó el turno a Zacarías entrar al templo y ofrecer sacrificios, quemar incienso como sacerdote de Israel.
Vamos a ver ahora qué sucedió cuando él entró al templo. Y seguimos en el versículo 11. Y se le apareció a Zacarías un ángel del Señor. Este ángel es el ángel Gabriel, el mismo ángel que se le aparece a María más adelante. De pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó. Obviamente, estoy concentrado haciendo el incienso, haciendo el sacrificio, haciendo mis deberes, y de momento se aparece un ángel al lado mío. Yo voy a brincar, me va a dar temor, sé qué está pasando aquí. O me viene a matar o algo hice mal, no sé. Pero el hecho de que haya aparecido en el templo y haya aparecido donde dice que a la derecha del altar del incienso es un símbolo, una señal de algo bueno. Y vamos a ver que sí es algo bueno. Dice, al verlo Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Parece que era muy probable, y lo confirma aquí la palabra, que una persona que confía en Dios, que pone su vida en las manos de Dios, como era Elizabeth y como era Zacarías, ellos hubiesen deseado tener hijos, y esas peticiones habían sido hechas a Dios para que ellos pudieran tener hijos. Y no es hasta ahora, cuando ya están ancianitos, que Dios se le aparece y le dice, Dios le manda a Zacarías, al ángel Gabriel, y se le aparece para darle el mensaje de Dios que dice que tu petición fue escuchada y ha sido contestada y ahora vas a tener ese hijo. Y la respuesta debería ser de gozo, de alegría, de entusiasmo. Pero aquí vamos a ver la verdadera naturaleza del ser humano y el problema que nosotros tenemos como ser humano. Versículo 14 dice, tendrá gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento. Porque él será grande delante del Señor, no beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. Él, Juan, irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Este niño que iba a nacer, iba a ser un niño especial. Un niño que iba a tener la presencia del Espíritu Santo aún desde el vientre de la madre. Un niño que va a ser profeta, que va a tener, como dice aquí, el espíritu de Elías. Y eso cumple profecía, porque se había dicho que antes de la venida del Mesías, antes de la venida del Señor, el espíritu de Elías se va a manifestar. Y no es hasta ahora que el espíritu de Elías se manifiesta en el nacimiento y en la vida de Juan el Bautista. Y se le dice Juan el Bautista porque él bautizaba a las personas para el arrepentimiento de sus pecados. Pero su nombre es Juan, como dice aquí. El ángel dice, lo llamarás Juan. Y esta persona es una persona que va a nacer y se va a consagrar a Dios. Se va a dedicar a Dios en su totalidad. Es una persona que va a vivir fuera de lujos y vicios, como dice aquí, no tomará alcohol. Vamos a ver más adelante que él vivía en el desierto, que se vestía bien humildemente con ropa de camello, que comía saltamontes, ¿verdad? O insectos y miel y cosas silvestres. En fin, una persona que socialmente hablando era rara, pero a los ojos de Dios era grande. Y es interesante cómo Dios utiliza a estas personas que para la sociedad no valen nada. Que para la sociedad son personas sin ningún valor o que tú sacas para afuera, uy, esta apesta, uy, mira qué pobre, uy, mira, vive en el desierto. Pero estas son las personas que Dios utiliza para exaltar su nombre y proclamar su palabra. Tanto así que Jesucristo dice que Juan el Bautista es el profeta más grande que ha existido. Y si pensamos en todos los profetas que han existido hasta este momento, empezando con Moisés, Abraham, este es el profeta más grande. Y este fue el que fue enviado a preparar el camino para Jesús.
Este fue el que abre paso para que cuando Jesús llegue, ya el pueblo esté preparado y listo para recibirle. Va a estar lleno del Espíritu Santo proclamando la palabra del Señor con sabiduría de lo alto, con palabra de lo alto. Y como dice aquí, va a hacer volver a las personas. ¿Por qué? Porque su mensaje era de arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Yo estoy haciendo algo, voy en dirección hacia eso, ¿no? Que normalmente es haciendo algo malo, haciendo algo de pecado. Y de momento hay una revelación en mi vida donde yo me doy cuenta, ya sea porque Dios me lo reveló por medio de su Espíritu, por su palabra, por un profeta, por un pastor, por un rabino, etcétera, que me deja saber que eso que yo estoy haciendo, eso que yo estoy viviendo está mal, que está en contra de la voluntad de Dios. Y ahí yo me doy cuenta, wow, estoy fallándole a Dios, me arrepiento de haberle fallado a Dios y doy un giro de 180 grados y ahora voy en dirección opuesta. Ya eso que hacía no lo hago más, ya eso que amaba no lo amo más y voy en dirección hacia Dios, hacia hacer la voluntad de Dios. Y por eso es tan grande esta persona de Juan el Bautista, por eso es que Lucas introduce a este personaje al principio, porque es fundamental para la vida de Jesús, porque es quien prepara el camino para que Jesús regrese. Seguimos con el versículo 18. Dice, vamos para atrás un momento. Fíjense que aquí es interesante que dice, hay una relación entre quién es Juan el Bautista y lo que él va a hacer y el Señor. ¿Verdad? Versículo 15 dice que él será grande delante del Señor. Juan delante del Señor. No beberá vino ni cola, está lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará volver a los muchos de los israelitas al Señor su Dios. ¿No? Él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías para hacer volver a los corazones de los padres de los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Quién es el Señor? Podríamos ser tentados a decir Dios, pensando en Dios Padre, pero esta referencia al Señor en todos estos pasajes se retrata de Jesús. Porque Juan el Bautista tiene un propósito, preparar el camino para Jesús. Hacer todo para Jesús. Por lo tanto, es interesante cómo el autor aquí en Lucas nos está diciendo, Jesús es Dios. Jesús es el que la palabra llama Señor, Kurios, y Theos al mismo tiempo. Señor su Dios. Desde ahora estamos viendo que el autor representa e identifica a Jesús como Dios. Y obviamente sabemos que la doctrina cristiana, lo que nos enseña la Biblia es que Dios es este ser infinito, perfecto, eterno, que es un ser que tiene tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, es un Dios, no tres dioses, un Dios. ¿Verdad? Y como Dios es diferente a nosotros, en otra dimensión diferente, otra existencia diferente, Él puede ser así y nosotros no. Yo soy un ser, una persona. Dios es un ser, tres personas. ¿Okay? Lo que ya estamos viendo es que se identifica a Jesús como Dios. Aunque es una persona diferente a la persona del Padre y diferente a la persona del Espíritu Santo, que también lo vemos aquí en este pasaje. O sea, ya estamos viendo en este pasaje que el Espíritu Santo, como una persona que viene, y el Señor su Dios, como Jesús, como otra persona que viene, pero ambos, el Espíritu Santo y el Jesús, son Dios de la misma forma que Dios Padre es Dios. Me llamó mucho la atención en este pasaje referente a ese tema. Seguimos, 18. Entonces Zacarías dijo al ángel, ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Cuando Dios nos envía información delante de nosotros, por medio de los ángeles o por medio de un profeta, tenemos que tener mucho cuidado cómo recibimos esa palabra. ¿De qué forma recibe Zacarías, siendo un sacerdote de Dios, esta palabra? La recibe con duda, con incredulidad.
Por eso dice, ¿cómo podré saber eso? ¿Qué está pidiendo Zacarías aquí? Dame una señal que lo que tú me estás diciendo va a suceder. Que lo que tú me estás diciendo es cierto, porque yo no lo creo. ¿Por qué? Dice, porque yo soy anciano, tiene 90 y algo de años, y mi mujer es otra anciana de 80 y algo de años. Obviamente ya está seca, ya su cuerpo no está preparado ni diseñado ni para tener un hijo. Y se le olvidó a Zacarías quién es Dios. Dios es creador de todo lo que existe, dueño y señor de todo lo que hace, soberano rey. Si alguien puede hacer que una señora de 100 años tenga un hijo, es Dios. ¿Y qué le responde el ángel? Dice el versículo 19. El ángel le respondió, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Así que te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mi palabra. Ya ves como el ángel le dijo, no creíste, dudaste, no tenías fe, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. La Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y esta persona es una persona que vive para Dios. Al momento que Dios le cumple su oración, tiene duda y no cree. Y lo sabemos obviamente porque el ángel mismo se lo dice. Y le pide una señal. La señal que Dios le da es que te vas a quedar mudo hasta que esto suceda. Y ahí verás que lo que yo digo es cierto. Obviamente es parte de castigo, ¿no? Es castigo por su incredulidad. Vamos a ver luego cuando el mismo ángel le dice a María un mensaje poderoso y que podría causar incredulidad en las personas, una respuesta totalmente diferente. 21 dice, el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el templo. Pero cuando salió no podía hablarles. Y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo. Él les hablaba por señas y permanecía mudo. Cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa. Después de estos días, Elizabeth, su mujer, concibió y se recluyó por 5 meses diciendo, así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Zacarías por fin sale del templo, sale mudo obviamente porque ese fue el castigo por su incredulidad, y la gente obviamente rápido se dieron cuenta, aquí pasó algo, porque no era la primera vez que sucedía que un sacerdote entraba al templo y había una señal, un oráculo, alguna profecía que le fue dada, y se dieron cuenta, aquí pasó algo, tuvo un encuentro, pero obviamente estaba mudo, no podía hablarle, por lo tanto no le dijo qué sucedió. Pero dice que cuando terminó de servir en el templo, él regresa a su casa. Esa casa es muy probable que sea en el monte Hebrón, una área cerca de Jerusalén, donde vivían la mayoría de los sacerdotes. Y es ahí donde él se encuentra, ¿verdad?, con Elizabeth. Y Elizabeth queda embarazada. Y fíjate qué interesante que dice, se recluyó por 5 meses. ¿Por qué se recluye? Hoy en día, cuando una mujer queda embarazada después de los 30 o después de los 40 específicamente, más aún, se considera un embarazo de alto riesgo. ¿Y qué le dicen? Toma reposo, acuéstate, descansa para que no pierdas el niño. Imagínate una señora de 80 o 90 años. Si no se va a quedar desacostada, tranquila, para que ese cuerpo no se esfuerce y no pierda el niño. Por fin quedó embarazada, por fin, como dice aquí, Dios le concede su oración, su petición de oración, y ella va a cuidar a ese bebé como lo más precioso y el tesoro más grande que Dios le haya dado. Y se va a recluir y se va a descansar para que ese niño crezca y ¿verdad?, evitar el riesgo de perder a ese niño. Y obviamente eso hace que Elizabeth pierda ese estigma de una mujer estéril que no era bien visto en la sociedad israelita del momento, del entonces. Por eso es que dice aquí,
mi Señor se dignó a mirarme para quitar mi afrenta de entre los hombres. Aquello que me afligía, aquello que me estigmaba, aquel título de mujer estéril, por fin Dios se lo quitó. Y eso quita la afrenta delante del pueblo.